Gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación a Oculus y a Cien Médica, en especial a César y a Karen. Y bueno, vamos a dar un poco la vuelta a la página de lo que hemos estado viendo previamente, que es la evaluación de cómo voy a operar a mi paciente de catarata. En esta plática ahora vamos a ver todo lo que es el análisis de ojo seco con un equipo que también nos brinda Oculus y la importancia del diagnóstico de ojo seco de manera prequirúrgica. Estas son mis declaraciones de intereses. Y bueno, nosotros vamos a dividir la plática en dos objetivos. Primero vamos a recorrer las pruebas diagnósticas que vamos a poder utilizar para el ojo seco y en segundo lugar vamos a ver la importancia del diagnóstico prequirúrgico de esta patología. Hay que recordar que en 2017 tenemos este nuevo trabajo que es el DUS-2, una actualización de un trabajo internacional que originalmente salió en 2007 para ojo seco y ahora hemos tenido un cambio en las definiciones. En general aquí la definición va a agregar la homeostasis de la superficie ocular y por otro lado da un énfasis en la inestabilidad de la película lagrimal. Hay que recordar que dentro de la fisiopatología de ojo seco vamos a tener principalmente algunas alteraciones o algunas fuentes etiológicas de acuerdo a su tipo. De este lado tenemos el ojo seco hiposecretor y de este lado tenemos el ojo seco evaporativo. En términos de lo que vamos a hablar hoy, simplemente recordar que es un círculo vicioso de ojo seco que puede empezar por cualquier motivo, ya sea padecimientos graves como el síndrome de Sjögren, el uso de lentes de contacto, el antecedente de alguna cirugía o por algo que tenemos con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana, como alguna disfunción de las glándulas de meibomio, baja humedad, aire acondicionado o el uso de medicamentos con conservadores, presencia de alergias. Todo esto lo tenemos que estar evaluando constantemente y es de suma importancia evaluarlo antes de la cirugía de catarata. Aquí hago un poco de énfasis en la evaporación y la inestabilidad de la superficie ocular, que es lo que vamos a poder evaluar con este nuevo equipo que nos brinda. En términos del diagnóstico de ojo seco, también hay modificaciones ya. Aquí en el nuevo trabajo internacional ya nos está incluyendo la prueba de Schirmer, por ejemplo. Ya ahora lo que nosotros tenemos que hacer es primero el screening con algún cuestionario de síntomas, sugieren el DQ5 o el OSDI, y posteriormente nos solicitan que hagamos las pruebas de marcadores de homeostasis. ¿Cuáles son esos marcadores? El primero es evaluar el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Aquí en el trabajo nos requieren o nos sugieren que sea de forma no invasiva y en caso de no tener esta forma no invasiva, utilizar la fluoresceína. El segundo punto es medir la osmolaridad y el tercero es evaluar si existe o no la tinción de la superficie ocular. Es decir, que si yo ya tengo síntomas positivos y cualquiera de estos tres positivos, puedo diagnosticar el ojo seco. Se ha simplificado la clasificación. Por otro lado, ya con base a esos resultados, haremos pruebas específicas de acuerdo a si mi paciente tiene ojo seco acuodeficiente o tiene ojo seco evaporativo, como es el caso de la meibografía. Aquí tenemos, en el hospital tenemos disponible este equipo, el Keratograph 5M de Oculus, que es un sistema de medición para screening de ojo seco. Vamos a repasar algunos de los módulos que nos ofrece este equipo. En especial para disfunción de glándulas de meibomio, tenemos la meibografía, que bueno, generalmente va a ser un padecimiento subdiagnosticado. Generalmente no tomamos en cuenta el margen palpebral, en ocasiones no vamos a apretar o no vamos a observar la secreción glandular y es un padecimiento que tiene una frecuencia bastante elevada. De acuerdo a los reportes, desde el 3 hasta el 85% de acuerdo al tipo de población. Esta es la meibografía infrarrojo. Es una prueba diagnóstica que nos va a permitir evaluar las glándulas de meibomio in vivo. Lo que nosotros hacemos es vertir el margen palpebral, tanto superior como inferior,
y vamos a tomar estas imágenes donde vamos a poder observar sin ningún problema todos los acinos desde el margen palpebral hacia donde terminan. El equipo Oculus tiene ya esta clasificación donde nosotros podemos clasificar de manera subjetiva, es decir, yo obtuve esta imagen y voy a seleccionar a qué imagen se parece más en términos del grado de pérdida de las glándulas, del área de glándulas de meibomio. Entonces, obviamente, esto es lo que nos permitirá hacer, como hablará el doctor más adelante, una clasificación mucho mayor con todos los parámetros que tenemos. En este estudio de meibografía nosotros podemos hacerlo para varias aplicaciones. Por ejemplo, este es un paciente que tiene un chalación, se observa toda la glándula obstruida. En este caso tenemos una pérdida total, una pérdida absoluta de las glándulas de meibomio del párpado inferior en un paciente que tiene rosácea ocular. Esta es una niña de 7 años. Y podemos observar ciertas irregularidades, como en esta imagen, de las glándulas, que a largo plazo pueden ser los primeros datos de obstrucción. Cuando ya tenemos obstrucción, como en este caso, y el de abajo, vamos a observar o podemos observar ciertas calcificaciones que también nos dan una idea de que estas glándulas pues realmente ya están tapadas y ya no están funcionales. Aquí solamente para mostrar, nosotros hemos trabajado mucho con el equipo y este es uno de los estudios que hicimos al principio, donde estamos midiendo el equipo. Nosotros lo tenemos la clasificación subjetiva, pero en este caso hicimos una medición del área de pérdida de las glándulas de meibomio para poder determinar si es que tenía alguna relación con la presencia de signos o de síntomas. Encontramos una correlación positiva entre el tiempo de ruptura lagrimal y el área de pérdida de glándulas de meibomio. No encontramos correlación entre el resto de signos y de síntomas. Otra parte que podemos realizar con este equipo es la medición de la altura del menisco lagrimal. Aquí nos ofrece varias opciones el equipo. Podemos observar que aquí está el menisco lagrimal, tal vez la medición sea difícil en esta zona, pero como tenemos la posibilidad de hacer modificaciones a nuestra imagen, podemos tomarlo con infrarrojo a diversos niveles y esto también nos puede seguir para el seguimiento de los pacientes. El tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, como les comentaba, ya está dentro de la clasificación o de las pruebas diagnósticas pues esenciales para ojo seco, y nosotros vamos a tener esta manera de medirlo por medio del equipo, donde vamos a observar diversos tipos de modelos de acuerdo a los anillos de Plácido. Podemos ver cómo está la película lagrimal bien, cuándo se empieza a adelgazar y cuándo hay ruptura. Esta es una película lagrimal que está normal, podemos ver los anillos de manera regular, sin ninguna alteración. Cuando se van distorsionando las miras, nosotros empezamos a presentar estas alteraciones en los anillos, empiezan a perder su regularidad. Y ya cuando se rompe, empezamos a ver ya pérdidas en la zona de los anillos de Plácido. Entonces, con esta clasificación, nosotros podemos, con este tipo de equipos, nosotros podemos observar cuánto es exactamente el tiempo de ruptura. Nos va a dar el tiempo de ruptura en segundos y nos va a dar la zona donde se rompió en primer lugar. Además, nos otorga una clasificación de acuerdo al tiempo de ruptura que nosotros tuvimos en el paciente. Si es normal, leve, moderado o severo, y aquí tenemos la clasificación con sus niveles. En este caso, ¿podrían pasar al video, por favor? Este es un paciente donde estamos evaluando el tiempo de ruptura de película lagrimal. Gracias. Entonces le pedimos siempre que parpadee en 2 ocasiones y entonces el equipo empieza a hacer la medición de dónde empiezan a distorsionarse las miras. Estas mediciones a cada nivel de los anillos nos van a aparecer en un mapa donde nosotros podemos observar exactamente en qué zonas empezó a romper la lágrima. Las zonas donde están en rojo
En general es cuando el tiempo de ruptura fue muy corto. Aquí tenemos una escala de clasificación similar a la de la topografía. Otra cosa que nos ofrece este equipo es que podemos observar a lo largo del tiempo a nuestro paciente. Esto puede ser la primera vez que lo atendí, la segunda, la tercera, y nos va ofreciendo la posibilidad de tener un seguimiento adecuado. En general, pues estos mapas le gustan mucho a los pacientes. Aquí hay otra prueba que nosotros podemos hacer, es la evaluación de la capa lipídica por interferometría. Aquí podemos observar, de acuerdo a los colores que va presentando esta lágrima o esta imagen que vamos a tomar, podemos estimar si la capa lipídica es gruesa o es fina. ¿Me pasan también el video? Los 3 cuadritos tienen video, por favor. Aquí podemos observar en la parte inferior cómo tenemos la película lagrimal con bastante aceite, al parpadeo del paciente, pero en las partes de arriba es mucho más evidente al momento del parpadeo cómo tiene este movimiento, esta capa lipídica que tiene cierta alteración. Entonces nos ayuda mucho, también podemos ofrecer o hacer un video de este movimiento del paciente. En términos de cirugía de catarata, actualmente la relación pues está muy bien establecida. Hay numerosos estudios sobre factores de riesgo y tratamiento y este suele ser un padecimiento subdiagnosticado de manera prequirúrgica. ¿Por qué nos da ojo seco con la cirugía de catarata? Hay diversas hipótesis. Una es el uso de los esteroides tópicos. Otra es que la cirugía agrava el proceso fisiopatológico subyacente o que ya agrava el ojo seco preexistente, que hay una denervación o reducción en la tasa de parpadeo debido a los cortes que hacemos en las incisiones, la dificultad en el parpadeo, sobre todo en las cirugías que hacíamos antes, como la extracapsular, y el incremento en mediadores inflamatorios secundarios a la cirugía de catarata. Este artículo que fue publicado el año pasado por el doctor Gupta es un artículo que me gusta mucho porque ellos evaluaron todos los parámetros de disfunción de la superficie ocular en pacientes que llegaban a su centro para operarse de catarata. Aquí hicieron algo muy interesante, dado que tenían pacientes con antecedente diagnóstico de ojo seco que ellos ya sabían o habían sido tratados por ojo seco, y tenían pacientes que no sabían o no habían sido tratados por ojo seco, no tenían el diagnóstico. Entonces, como podemos observar que ellos evaluaron varios parámetros, la mayor parte de los parámetros era positiva o anormal, eran pruebas anormales, tanto en los pacientes que tenían el diagnóstico de ojo seco, pero también en al menos la mitad de los pacientes que no se conocían con ojo seco. Cabe recordar que los pacientes que ya vienen por cirugía de catarata probablemente tienen una mayor edad que el resto de la población y es por eso que ya tengan alguna disfunción de glándulas de Meibomi o ojo seco asociado a la edad. También había parámetros inflamatorios, la metaloproteinasa 9 salió incluso más elevada en el grupo que no tenía diagnóstico de ojo seco. En los síntomas, la mayoría de los que tenían ojo seco ya diagnosticado tenían síntomas severos y de los que no tenían diagnóstico previamente se encontraban asintomáticos, a pesar de que a la exploración encontraron que sí tenían signos positivos de la enfermedad. Entonces, no siempre los pacientes que nos dicen que no tienen síntomas o que no tienen diagnóstico, quiere decir que no tenemos que hacer la exploración posterior. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver con lo del ojo seco. Hay que evaluar ciertos factores de riesgo, la edad, patologías sistémicas, cuánto va a durar nuestro procedimiento. En el posquirúrgico inmediato es muy importante tomar cuestionarios, checar el tiempo de ruptura lagrimal y teñir con fluoresceína. Y no solamente es a la siguiente consulta. Los pacientes pueden presentar enfermedad de ojo seco posquirúrgica con mayor prevalencia a la 6ª semana. Recordar
no solamente que es algo que va a afectar en síntomas a nuestro paciente, sino que también esta película lagrimal inestable nos puede afectar diversos parámetros, sobre todo el cálculo del lente intraocular. Hoy hemos hablado mucho de la cara anterior de la córnea, de la potencia de la córnea, etcétera, y esto recuerden que la película lagrimal pues está junto con la córnea, entonces al tener una película lagrimal alterada vamos a tener diversos problemas incluso para el cálculo del lente y nuestro resultado visual será subóptimo. En este estudio también se reporta que el tiempo de ruptura lagrimal puede sufrir cierto acortamiento, se obstruyen más las glándulas de meibomio y por eso es muy importante también evaluar la calidad de la secreción. Al final, si nosotros no corregimos lo que el ojo seco de forma prequirúrgica, vamos a tener una mala calidad visual y una fluctuación visual. Esto es muy importante, sobre todo en los pacientes que vamos a utilizar lentes tóricos, multifocales, etc. Aquí les traigo un caso clínico. Es un paciente que llegó a córnea, quería evaluar una cirugía de lente multifocal. Podemos observar que la catarata pues era moderada, no estaba tan densa, y le hicimos los estudios. Esta es una maibografía, tiene una pérdida importante, este sería un grado 2, en la parte superior principalmente. Aquí al momento de hacerle la interferometría podemos observar esta gran irregularidad en los anillos, espuma en el margen palpebral, el menisco lagrimal ligeramente aumentado, irregularidad del borde palpebral. Entonces, este paciente, si ya desde antes de operarlo tenemos esta irregularidad al hacer este tipo de pruebas, no queremos saber cómo va a estar después. Tenemos aquí un tiempo de ruptura rapidísimo, fue de 2 segundos en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 1.5. Entonces, este paciente, aunque hagamos la cirugía, si no lo tratamos puede agravarse o puede tener un mal resultado visual. Entonces, las recomendaciones del manejo, pues es primero, si está muy seco el ojo, hay que posponer la cirugía para dar tratamiento. En general se indican lubricantes oculares sin conservador y durante la cirugía se recomienda utilizar viscoelástico o puede ser hipromelosa al 2% sobre la córnea y reducir en la medida de lo posible el área palpebral o la apertura palpebral con el blefarostato para evitar la evaporación. Esta es una paciente que vamos a operar de catarata con síndrome de Sjögren, que tenía una gran irregularidad, erosiones epiteliales, tenía filamentos en la córnea. Antes de tratamiento le dimos manejo tópico y con una terapia térmica del margen palpebral, posterior a lo cual, aunque persistían algunos filamentos, al menos en la zona central de la córnea hubo regularidad. Este es su estudio al inicio, antes del tratamiento y después del tratamiento, donde ya tenemos un incremento de 5 segundos en el tiempo de ruptura. Igualmente, al observar los anillos de Plácido, podemos ver que tenía una gran irregularidad de manera prequirúrgica, preterapéutica, y al tratarlo, aunque persiste con estas alteraciones, ha mejorado la regularidad de los anillos. Entonces, a este paciente, aunque lo hemos tratado, aunque lo estamos tratando de manera prequirúrgica, pues no sería un buen candidato para un lente de alta tecnología. Los mensajes para llegar a casa es que vale la pena revisar y tratar la enfermedad de superficie ocular antes de operar a mi paciente. Hay que poner especial atención en los casos que tienen una enfermedad autoinmune o grave de la superficie ocular. Y si nosotros fallamos en el diagnóstico prequirúrgico, pues seguramente vamos a tener un resultado subóptimo, un resultado que no esperaba mi paciente. Estos dispositivos que nosotros estamos utilizando han sido de gran ayuda y serán seguramente, si ustedes lo tienen, para documentar de manera objetiva y completa todos los problemas encontrados para la superficie ocular. Podemos comparar resultados antes y después y recordar hacer la evaluación prequirúrgica en nuestros pacientes. Muchas gracias.